Bienvenidos, estimados estudiantes, un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Sandra Mirela Barbosa, soy docente del programa de terapia respiratoria de la Fundación Universitaria del Área Andina. El día de hoy quiero compartir con ustedes este hermoso tema que se ha implementado, es el manejo de las salas ERA por parte del profesional en terapia respiratoria. Bienvenidos, espero que este tema sea de su cordial agrado. Voy a empezar por definir qué son las salas ERA. Entonces, las salas ERA, quiero explicar primero de dónde viene la sigla. ERA significa enfermedad respiratoria aguda. Entonces, específicamente son espacios definidos en los sistemas o centros de salud que se encargan de la atención de niños menores de 5 años que empiezan con cuadros respiratorios de baja complejidad. Allí se manejan con esquemas terapéuticos básicos. Y pensamos nosotros que en un periodo de 4 a 6 horas ese episodio respiratorio va a ceder y muy posiblemente el paciente pueda ir para su casa. Vamos a continuar. Quiero contarles de dónde vienen las... Entonces, todos sabemos que las enfermedades respiratorias agudas causan un grado de mortalidad muy alto en niños mayores de 5 años, sobre todo los niños con casos reportados de neumonía. Empezamos a ver nosotros que definitivamente la enfermedad respiratoria se ha convertido en un importante tema para la salud pública, ya que representa una importante carga de enfermedad a nivel mundial, nacional y distrital, y como les vengo contando, se reporta entre una de las mayores causas para muerte de niños menores de 5 años, sobre todo los niños que vienen con cuadros de dificultad respiratoria que se agravan y exceden a cuadros netamente neumónicos. Quiero contarles a ustedes de dónde viene esta estrategia. Esta estrategia viene de Chile, más o menos en la época de los 80, empezaron a darse cuenta que los casos de desnutrición y síndromes diarreicos en los niños empezaron a disminuir y por el contrario empezaron a haber casos de enfermedades respiratorias que se llevaron o que llegaron a mortalidad por neumonía en los niños. Para esta época un grupo de neumólogos empezó a estudiar pues cuáles eran las causas que llevaban a la mortalidad en los niños y definitivamente encontraron las siguientes. Una de estas es la falta de educación de madres o cuidadores para reconocer de manera rápida y oportuna los signos de alarma para enfermedad respiratoria aguda. Tristemente, hoy en día encontramos que todavía sucede en casos de enfermedades agudas porque lamentablemente las madres o cuidadores todavía no reconocen de una manera temprana estos síntomas. Lo siguiente que ellos observaron fue la dificultad para acceder a los servicios de salud y la poca oferta de atención primaria para este tipo de pacientes. Entonces empezaron a evidenciar definitivamente una inesperada muerte brusca de los niños menores de 5 años, que ya no era por desnutrición ni síndromes diarreicos y que pasó a ser por causa de la neumonía. Después de que ellos empezaron a estudiar esto, los neumólogos decidieron proponerse un esquema de trabajo, unos objetivos, y es así como observamos que el primero fue reducir la mortalidad por neumonía en niños menores de 1 año, enfatizando en los niños que tenían muerte domiciliaria. El segundo fue disminuir la hospitalización por síndromes broncoobstructivos. El cuarto, reducir el uso de fármacos inapropiados, en especial el uso de antibióticos. Hoy en día encontramos cómo todavía la gente se sigue medicando con una cantidad de medicamentos que pueden conseguir fácilmente en una farmacia, como los antitusivos y los antibióticos, los cuales no deben ser utilizados si no hay una prescripción médica. Es importante identificar y dignificar nuevamente el proceso de atención en un primer nivel de atención y definitivamente encontramos que como primera medida es un valor adicional muy importante porque podemos hacer una detección temprana de los niños con enfermedad respiratoria aguda.
Quiero contarles que para Chile, entonces ellos lo tomaron con el nombre de hospitalización abreviada y para ese entonces se montaron 396 salas que definitivamente demostraron tener un grado de resolutividad con una reducción de casos de niños con síndrome broncoobstructivo del 80%. Quiero mostrarles esta línea de tiempo para que ustedes reconozcan desde qué momento se empieza a evidenciar la saladera. Entonces, para el año del 2004, en julio, en el Distrito Capital empezó la atención primaria de casos de niños con enfermedad respiratoria aguda y empieza a implementarse la estrategia de la saladera. Para el año 2004 al 2007, definitivamente se logró una disminución importante de la tasa de mortalidad por neumonía en niñas de menores de 5 años entre el 28.5%. Tristemente para el año 2008, por causa de la influenza y de y el H1N1, pues nuevamente empieza a reportarse una alta tasa de enfermedad respiratoria y empezaron nuevamente el proceso de detección y alarma para hacer un perfil epidemiológico y nuevamente ir a la causa y lograr la disminución de la tasa de mortalidad. Es así como para el año 2009 logramos un 17,6. Nuevamente para el 2010 encontramos que se llegó a una tasa de mortalidad del 14 por 100.000 menores de 5 años, nuevamente sube la tasa de mortalidad y para el año 2011, que es el último dato que se tiene, encontramos 13 por 100.000 menores de 5 años. Entonces es importante que nosotros sepamos que la saladera viene a Colombia para el año de 2004. ¿Cómo estamos en este momento en Colombia? En Colombia encontramos con un registro habilitado 450 salas ERA y 237 municipios y distritos, de los cuales el 60% demuestran que son de naturaleza pública. Entonces, quiero mostrarles a ustedes cómo está el panorama de enfermedad respiratoria aguda en Colombia y especialmente pues para la ciudad de Bogotá, porque es donde estamos manejando la implementación de esta sala ERA. Entonces, esta es una fuente tomada de la Secretaría de Salud. El último reporte que se tuvo fue el 2 de julio del 2016 y con esto quiero que ustedes vean la distribución de casos de niños con enfermedad respiratoria aguda y cuál es el total de casos, cuáles son los niños que más atendemos en una sala ERA. Entonces, con un porcentaje del 67%, encontramos que los niños que más acuden a la sala ERA son niños menores de 1 año. Encontramos en un segundo lugar niños de 1 año a 2 años, sucesivamente niños de 2 a 4 años y niños de 5 años. Es importante que nosotros nos demos cuenta lo grave que es que lleguen procesos respiratorios, sobre todo los niños que son menores de 1 año, porque tienen un factor de riesgo mucho más alto, digamos, de complicación. Lo siguiente que quiero que ustedes vean, porque definitivamente la sala ERA es una herramienta, una estrategia muy buena para poder determinar y tratar de una manera temprana los casos de niños con enfermedad respiratoria aguda. Encontramos que entonces para la ciudad de Bogotá el porcentaje de pacientes atendidos para la semana 22 del 2016 encontramos con un porcentaje del 61% niños con rango de edad de 1 a 5 años, seguido de un 37% de niños de 2 meses a 11 meses. Esta gráfica también la tomé del boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud y definitivamente me muestra la efectividad y la eficacia del manejo del paciente con enfermedad respiratoria de leve intensidad en la sala ERA. Encontramos, según el porcentaje de pacientes atendidos en la sala ERA, su motivo de consulta, básicamente el 81% tuvo un grado de resolutividad en la sala ERA versus un 19% que pues pasó a otra instancia y no se logró una buena resolución dentro de la sala ERA. Quiero contarles que la sala ERA tiene 2 clasificaciones. Generalmente la encontramos con el nombre de sala ERA institucional y las salas ERA funcionales.
Vemos como las salas institucionales son las que manejan un volumen importante de niños y niñas con enfermedad respiratoria aguda y en las que consecuentemente se amerita tener un área específica dedicada específicamente al tratamiento del paciente respiratorio. Allí vamos a contar con un terapeuta respiratorio específico para cuidado específico, una enfermera de tiempo completo básicamente y generalmente un pediatra o un médico. En la sala aérea funcional, entonces vamos a encontrar que es aquella que se encuentra en instituciones de salud que maneja un volumen de casos de niños y niñas con enfermedad respiratoria que no necesita tener un área específica para atender este tipo de casos de enfermedad respiratoria. Básicamente encontramos que las instituciones de salud pues han tratado de mantener unos sitios habilitados pequeños para la atención de estos casos, pero digamos que en la sala era funcional, por ejemplo, puede servirnos una sala de procedimientos, una sala de inyectología para la atención de niños en este momento. Pues no sería lo ideal, pero pues básicamente es como lo que se está realizando. Quiero contarles a ustedes las condiciones en general que tiene una sala aérea. Entonces, para que se habilite una sala aérea debe cumplirse con diferentes, digamos, criterios para una buena habilitación, un buen manejo de pacientes con enfermedad respiratoria aguda. Entonces, la Secretaría ha definido una siguiente lista de chequeo donde vamos a ver que debe tener un área que me permita a mí un adecuado manejo de los casos de pacientes respiratorios, que contemos con un baño y un lavado de un sitio para lavar las manos de fácil acceso, sillas en donde yo puedo ubicar a mi paciente a 1 metro de distancia de otro paciente para evitar el nivel de contacto, sillas para los padres, que contemos con material para nosotros como el fonendoscopio, el tensiómetro, un termómetro, fuente de oxígeno es supremamente importante, cánulas nasales, sistemas de oxígeno de alto y bajo flujo, manejo de inhaladores, beta 2, guantes, tapabocas, alcohol glicerinado, oxímetro de pulso, y es importante tener un computador que vaya con toda la información de lo que tiene que ver con las guías y protocolos de manejo de la sala aérea. Es importante que nosotros sepamos cómo se genera ese espacio. Aquí es muy importante que nosotros sepamos el manejo del profesional en salud. Entonces, generalmente en la sala aérea, el recurso humano necesario es básicamente un médico general con entrenamiento básico en las guías de manejo de enfermedad respiratoria, quien como parte de su responsabilidad en el servicio de urgencias o de consulta prioritaria participa en la valoración inicial del paciente, identifica un esquema de conducta, da un manejo inicial para el servicio de urgencia o el área que crea adecuada, así como definirá una conducta para el ingreso a la sala aérea del paciente pediátrico o sugerirá otro nivel de atención. Es importante también un terapeuta respiratorio, que es el específico, que tiene que ver con todo lo que es la fisiología de la parte respiratoria, entiende mucho de todo el tratamiento, manejo de enfermedades respiratorias, y un profesional de enfermería con entrenamiento especial en la estrategia IEPI, y idealmente personal de apoyo para atención telefónica o presencial por pediatría. Estas son las personas pues importantes para el manejo de una sala aérea. Ahora bien, ¿qué niños son atendidos en la sala aérea? Es importante que conozcamos los criterios de los niños que van a entrar a la sala aérea. Entonces, vamos a encontrar en la sala aérea niños mayores de 2 meses con síndrome de dificultad respiratoria leves que requieran oxígeno por cánula nasal no mayor a 1 litro para tener una saturación de oxígeno del 90%, que no tengan ningún factor de riesgo. Hablo de un factor de riesgo como son, por ejemplo, niños con bajo peso al nacer, alguna cardiopatía o alteración primaria que complique su estado de base, no debe presentar ningún signo de alarma, aceptar la vía oral y que yo crea o el personal de salud determine que necesita un nivel de observación de máximo 6 horas para resolver su cuadro inicial. Definitivamente, ¿cuál es el paciente que no cumple los criterios para el ingreso a la sala aérea? Entonces,
no entran en la saladera. Debe quedar claro, niños menores de 2 meses, generalmente este es un niño que se complica, que su servicio para manejo no es el adecuado, entonces no va a ingresar a la saladera. Que tenga un factor de riesgo, como les vengo contando, que sea un niño prematuro, de bajo peso, que haya presentado algún tipo de cardiopatía, que presente malformaciones congénitas, que tenga alguna alteración o nos reporte algo importante durante su edad gestacional. Este tipo de casos debe ser determinado y conocido por el pediatra, quien determina pues el caso y el seguimiento según la vulnerabilidad del paciente. Y pues nos indicará también la conducta. Pero es claro, debe quedar claro que si niños con factores de riesgo, con signos de alarma y menores de 2 meses no van a ingresar a la saladera. El proceso de atención, entonces les voy a mostrar en una gráfica siguiente. La valoración inicial pues es dada por el médico, es el que nos va a determinar bajo un programa o esquema de manejo cómo vamos a hacer el manejo del paciente en la saladera, y seguido a eso nosotros los terapeutas respiratorios vamos a recibir ese paciente en la saladera y vamos a dar un inicio a su esquema de manejo. Bueno, voy a mostrarles la gráfica. Yo sé que de pronto no se veía muy bien, pero quiero que ustedes la conozcan, que es la orientación inicial para el manejo de la modalidad en la saladera. Entonces iniciamos con un paciente que es el que solicita el servicio. Este va a llegar directamente a un triage donde está el médico. El médico va a verificar si hay signos de peligro o signos de alarma. Si encontramos signos de peligro o signos de alarma, se solicita directamente para clínicos y se inicia un manejo inmediato. O sea, este niño no va a saladera. Si no tiene signos de sepsis, entonces vamos a valorarlo nuevamente y vamos a mirar si el paciente cumple con los criterios de ingreso a saladera. Como les vengo contando, debe ser un niño mayor de 2 meses, que tenga un cuadro de dificultad respiratoria leve, que no requiera oxígeno de altas concentraciones y pues lo que vimos atrás. Luego de valorar esto, si existen estos signos, puede que no los tenga. Entonces, si no los tiene, es un paciente que muy posiblemente con las indicaciones se puede ir a manejo ambulatorio, o puede pasar que el paciente no cumpla los criterios de ingreso a saladera porque tiene un cuadro de dificultad muy complicado, un grado de dificultad respiratoria severa, quiere decir que un paciente que necesita un soporte de oxígeno, que necesita líquidos, que es un paciente que viene descompensado. Entonces ese paciente no se va a manejar en la saladera, sino se va a remitir a un tercer o un segundo nivel de atención. Si por el contrario es un niño que necesita un manejo en la saladera, pues abrimos la historia clínica para manejo de enfermedad respiratoria. Estamos evaluando si el paciente mejora o no mejora. Entonces, si mejora, si hay mejoría, entonces es importante darle a la mamá todo lo que son recomendaciones del manejo en casa, cuándo volver a urgencias, cuándo hay una señal de alarma, porque es importante que como factor agregado el paciente cuando se vaya de la saladera pueda conocer ese tipo de signos de alarma y que no haya una demora en la atención. Hay 2 tipos de alteraciones respiratorias que se encuentran o que vemos nosotros en la saladera. Una de esas es las alteraciones en la vía aérea superior y las otras son las alteraciones o patologías de vía aérea inferior. Para cada una de estas encontramos una escala de manejo. Quiero mostrarles la escala de Wessel, que la escala de Wessel me maneja a mí todo lo que es alteraciones de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea superior. Encontramos aquí básicamente el CRUB. Entonces, este se basa en 5 indicadores. El primero es estridor, tiraje, ventilación, cianosis, el nivel de conciencia. Entonces encontramos que si según el puntaje nos da un valor menor de 3, es leve, de 3 a 7 es moderado y superior a 7 ya encontramos un cuadro muy grave de obstrucción por encima de 7. Ahora bien, vamos a mirar
¿Cuál es la atención de este paciente? Entonces vamos a tener que instalar de pronto sistemas de oxígeno si el paciente lo requiere. Se maneja en la saladera adrenalina, dexametasona, y estamos valorando siempre al paciente. El terapeuta respiratorio está pendiente de eso, de si hay signos de dificultad, signos de alarma, cómo está la oxigenación del paciente, cómo está la saturación, para mirar si hay un buen manejo del paciente dentro de la saladera. Ahora les voy a contar la escala que se maneja para la obstrucción en la vía aérea inferior del paciente pediátrico. Entonces encontramos esta escala que se llama la escala de Pearson y Pearman, que básicamente también me evalúa 4 parámetros, y según esto les da un parámetro y encontramos pues la severidad de la patología o del cuadro de dificultad para que sea mejor expresado. Entonces encontramos frecuencias respiratorias, sibilancias, cianosis y retracciones coxales. A esto se le da un puntaje y según esto vamos a encontrar que por debajo de 4 es grado de dificultad leve, moderada entre 5 a 8, y sobre 8 y encontramos una dificultad pues mucho más grave. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes que presentan cuadros obstructivos en vía aérea inferior? Entonces, básicamente voy a contarles rápidamente el tipo de medicamentos que se pueden utilizar. Entonces, encontramos salbutamol inhalado, utilizamos las inhalocámaras, encontramos que iniciamos con 2 a 3 puffs cada 10 minutos por 30 minutos, luego 2 a 3 puffs cada 20 minutos por 1 hora, luego cada 3 horas, y estamos siempre realizando la auscultación del paciente, mirando cómo está la ventilación, si hay signos de dificultad respiratoria, pues todo lo que es la valoración del paciente de manera general. El manejo básico de los casos, como les venía contando, en el momento en que el paciente ingresa a la consulta, definimos si es un paciente que se puede ir para su casa, si es un paciente que va a la saladera o si es un paciente que va a ir a un tercero o un segundo nivel. Entonces, ¿cómo es esta atención? Quiero que ustedes tengan claridad. Entonces, cuando el paciente se va para la casa, es importante que nosotros dejemos en claro que si es un niño lactante, se le tiene que decir a la mamá que le siga dando del seno. Si recibe alimentación complementaria, es muy posible que el paciente no coma de la misma manera, entonces vamos a ofrecer porciones más pequeñas y aumentar la ingesta de líquidos, de pronto hacer porciones más pequeñas. Y si yo daba 3 porciones, le vamos a colocar 3, pero entonces de una manera más pequeñita. Debe tener limpia la nariz siempre, no debemos suministrar medicamentos sin fórmula médica. Es importante insistir en eso porque están utilizando antibióticos, manejo de antitusivos, que lo que hacen es, digamos, desviarnos el foco de sintomatología y hacer que el paciente se complique. También importante decirle a la comunidad no aplicar sustancias gaseosas en la nariz, tratar la fiebre con acetaminofén, estar pendiente de las señales de alarma para enfermedad respiratoria, que eso es un fuerte de nosotros los terapeutas respiratorios, donde la mamá tiene que, en el momento de salir de la consulta, poder reconocer que es una señal de alarma. Una señal de alarma cuando mi niño respira rápido, cuando le suena el pecho, cuando se pone morado, cuando no puede beber ni comer, cuando yo lo siento como letárgico, como inconsciente. Es importante que la mamá determine que eso no está bien, que es algo anormal y que tiene que volver a consultar. Entonces es importante la parte de manejo comunitario. ¿Quiénes van a entrar a la saladera? Pues ya dijimos los criterios de la saladera. ¿Quiénes van a ser remitidos a un segundo nivel? Entonces, niños que tengan un rango de edad entre 3 a 12 meses, que necesiten soportes de oxígeno altos, que posiblemente necesiten líquidos intravenosos, que necesiten otro tipo de medicación y otro tipo de paraclínicos o sistemas de diagnóstico para confirmar su proceso respiratorio. ¿Quiénes van para un tercer nivel? Entonces, niños que presenten cualquiera de estos indicadores,
que necesite de oxígeno en concentraciones altas, mayores al 35%, que no pueda beber líquidos, que vomite todo lo que come, que presente estridor en reposo, que yo vea que está letárgico e inconsciente, con un cuadro séptico o aspecto tóxico, que tenga de pronto una patología pulmonar de base o coronario, niños o niñas con grados de con cuadro de respiratorio grave, con signos de alarma severos, son los niños que se van a manejar en un tercer nivel de atención. Ya hablamos de quiénes van a la sala ERA, cuáles son las opciones, si se va para su casa, si se va a quedar en la sala ERA, si va para un segundo o tercer nivel. Ahora, ¿cuáles son los niños que van a salir de la sala ERA? Entonces vamos a ver que el paciente que egresa de la sala ERA, entonces debe haber tenido una evaluación previa para evidenciar los criterios de ingreso a la sala ERA, haberse diligenciado el formato de atención, tener diligenciado el criterio de la planilla de notificación a la sala ERA, pasar nuevamente a la valoración del médico tratante y salir con una cita de control para el día siguiente. Es importante que hagamos seguimiento de este tipo de pacientes porque muy posiblemente el paciente pueda tener algún tipo de recaída. Entonces es importante que si el paciente no va a la consulta después de que haya pasado por el servicio de urgencias, nosotros podamos hacer una llamada telefónica para poder confirmar el estado del paciente. Es muy importante insistir en eso. Yo creo mucho en las intervenciones educativas y todo lo que podemos hacer en la sala ERA con lo que es capacitación para promoción y prevención de la enfermedad respiratoria aguda. Definitivamente, si nosotros logramos empoderar a la comunidad y que ellos conozcan, sepan que es un signo de alarma, no va a suceder que los niños lleguen a los centros de salud, a los servicios de urgencia con enfermedades con un grado de dificultad severo. Entonces es importante indicarles cómo se transmiten las infecciones respiratorias, cómo evito que mi niño se enferme, cuál es una adecuada técnica de lavado de manos, en qué momento yo me lavo las manos, cómo puedo manejar una inhalocámara, cuáles son los medicamentos que se manejan en una vía aérea. Es importante insistir en el esquema de vacunación, cuándo llevarlo al médico, la alimentación, la consulta de crecimiento y desarrollo, todo lo que podamos hacer en intervenciones educativas en la comunidad definitivamente es un valor agregado de amor y de buenos profesionales que podemos ser. En cuanto a prevención, es importante también indicarles a ellos que hay una prevención individual y una prevención en comunidad. Entonces encontramos en la individual, entonces importante insistir siempre en un adecuado manejo e implementación del lavado de manos, insistir en la lactancia materna mínimo hasta los 6 meses, máximo hasta los 2 años con alimentación complementaria. El uso de tapabocas, una buena nutrición en los niños, frutas y verduras, por favor, es importante para ellos. En cuanto a la prevención en comunidad, entonces vamos a ver y a indicarles a ellos que es importante que haya sitios de la casa que estén bien ventilados, que niños menores de 5 años no estén en contacto con personas enfermas, que definitivamente es importante indicarles a ellos que deben implementar o estar pendientes del carnet de vacunas, que su niño está al día en todas las vacunas. Siempre en Colombia se insiste mucho en las propagandas, en la publicidad, donde se le indica a la mamá en qué momentos debe asistir a control de crecimiento y desarrollo, y ahí vamos a valorar todo lo que es vacunación. Otro dato importante es decirle a las mamitas que cuando los niños están enfermos, evitar llevarlos al colegio porque lo que hacemos es propagar la enfermedad. Entonces es muy bueno que ellos cumplan con sus incapacidades en su casa para evitar el contacto con otros niños. Además que recordemos, yo creo que a muchos que ya son papitos, así como yo, encontramos que los niños pequeños pues comparten sus dulces, sus comidas, sus juguetes y pues todo va a la boca y ahí empiezan los procesos respiratorios. Entonces, ¿cuáles son los resultados que esperamos con la implementación de la sala ERA? Entonces, dentro de las políticas distritales de salud, han sido unos programas con mayor impacto social, con una resolutibilidad del 80% de los casos en promedio, lo cual ha cambiado
el espectro cultural que manejan las entidades de salud, generando una menor estancia hospitalaria y disminuyendo la mortalidad de niños menores de 5 años y sobre todo altos costos financieros. Entonces es importante y siempre hay que apuntarle al buen manejo de las enfermedades respiratorias agudas y al manejo por parte de las entidades y los personal de salud de la promoción y prevención para las enfermedades respiratorias agudas. Bueno, quiero mostrarles, aquí encontrarán ustedes la bibliografía que utilicé, la mayoría es información del 2016, 2015 para que ustedes por favor la puedan ver, puedan ampliar la información. Hay algunos tutoriales de YouTube donde hay encontrar unas videocápsulas muy importantes y pues quiero decirles a todos que espero les haya gustado este tema, que nos vemos en una siguiente oportunidad y que le apuesten en la promoción y prevención y sobre todo a un buen vivir y una salud sana para una buena infancia. Entonces, hasta luego, rico haber contado y compartido con ustedes este tema, cuídense mucho.